En nuestras ciudades modernas estamos constantemente conectados a través de dispositivos digitales. Pero, ¿alguna vez has considerado la huella de carbono que generamos a través de nuestras actividades en línea? El uso masivo de estos dispositivos electrónicos y la creciente demanda de datos requieren una cantidad ingente de energía. Los centros de datos y servidores que mantienen nuestras actividades en línea funcionando suponen un gasto significativo de electricidad, el cual proviene en gran mayoría de fuentes de energía no renovables. A la hora de reducir la huella de carbono, las ciudades se enfrentan a varios problemas. Los principales a solventar son las emisiones de los medios de transporte acrecentadas por la densidad de población en núcleos urbanos y el consumo energético de los centros de procesamiento de datos, en aumento a la par que el uso de dispositivos conectados a Internet. A pesar de todo esto, existen soluciones tecnológicas para reducir la huella de carbono digital. La transición a fuentes de energía renovable, como la energía solar y la eólica, puede ayudar a mitigar el impacto ambiental de los servidores. Además, el gran desarrollo de las inteligencias artificiales en la actualidad nos permite disponer de programas de gestión del tráfico que pueden optimizar el flujo del mismo, reduciendo la congestión y, por ende, las emisiones.